¿Tan solo el nombre te da náuseas? Razones trigonométricas. ¿Por qué? ¿Te confunden acaso? ¿Te traen malos recuerdos? No estás solo. Muchos tienen problemas con los senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes, ángulos, catetos e hipotenusas. Ellos no tienen la culpa. Para allá de temerles. Aquí te vamos a enseñar a comprenderlos y a manejarlos. Estamos transformando la educación. Ven y forma parte de este proceso. Hola a todos, mi nombre es Daniel López, pero me pueden llamar el Profe López. Y les doy la bienvenida a esta parte del curso, en el cual vamos a comprender por fin todo acerca de las razones trigonométricas, desde sus características principales hasta algunas de sus aplicaciones más interesantes. Y allí vamos. A lo largo de la historia han habido ciertos elementos que han despertado la fascinación del hombre. Y si nos introducimos al mundo de la geometría, ningún elemento ha despertado tanto el interés como el triángulo. Pero comencemos por el principio. La trigonometría comienza desde hace más de 3000 años, en la civilización egipcia y babilónica, en donde se empleaban los ángulos y las razones trigonométricas para realizar medidas en la agricultura y la arquitectura, por parte de los egipcios, ya que como dato curioso es muy probable que se hayan usado las razones trigonométricas para la construcción de las pirámides de Egipto. También se utilizó la trigonometría para resolver problemas astronómicos. Además, los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, una medida manejada incluso hoy en día. Grecia adoptó estos conocimientos de las civilizaciones egipcia y babilónica, y fue Hiparco de Nicea, creador de una de las tablas de cuerda para la resolución de triángulos planos, quien desarrolló la trigonometría. Luego, Ptolomeo incorporó su libro de astronomía, en donde daba bastantes ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo. Al mismo tiempo que los griegos, los hindús desarrollaban un sistema trigonométrico basado en la función seno. En esta época, el seno se estableció como la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de hipotenusada. Pero no nos adelantemos a los hechos, suficiente historia por hoy. Pero bueno, para poder comenzar a entender este nuevo mundo, tenemos que comenzar por las reglas del juego. Primero que todo, el triángulo es un polígono de 3 lados y que, como su nombre lo indica, posee 3 ángulos internos y 3 ángulos externos. La suma de los ángulos internos, ojo con esta propiedad, es muy importante, es 180 grados. La de sus ángulos externos es 360 grados. Y como no, existen varios tipos de triángulos y se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en 3 triángulos. El equilátero, todos sus lados o segmentos que lo conforman son iguales. El isósceles, el famoso isósceles, 2 de sus lados son iguales y el otro desigual. Y por último, pero no menos importante, el escaleno, todos sus lados son desiguales. Y también se clasifican según sus ángulos. El equiángulo, como su nombre lo indica, todos los ángulos que lo conforman son iguales. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ya lo sabemos, es 180 grados. Por ende, cada uno de sus ángulos tiene un valor de 60 grados. Y no sé si lo habrán notado, pero ¿se les parece algo? Miren, estos dos triángulos tienen las mismas propiedades, son el mismo triángulo, solo que este está clasificado por sus lados y este por sus ángulos. Ahora vamos con el triángulo más importante de todos y con el que vamos a estudiar las razones trigonométricas. Es el triángulo rectángulo, en el cual vamos a entrar en detalle un poco más adelante. El triángulo rectángulo, pues su particularidad más importante es que tiene un ángulo de 90 grados. El obtusángulo. El obtusángulo es muy sencillo, es simplemente un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y por último, el acutángulo. Todos sus ángulos son inferiores a 90 grados, o sea que sus ángulos son agudos. A continuación vamos a definir algunos conceptos clave para poder empezar a comprender un poco mejor el extenso mundo de los triángulos. Ahora bien, los triángulos cuyas propiedades nos interesan son los triángulos rectángulos, ya que en estos se pueden observar de manera más sencilla las razones trigonométricas. La principal propiedad de los triángulos rectángulos es, por supuesto, evidentemente, sin lugar a dudas, que
posee un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, se puede deducir, por las leyes del hombre y de los dioses, que los dos ángulos restantes son ángulos agudos. Pero se preguntarán, ¿por qué es eso? Pues porque A más B más 90, que son los ángulos internos del triángulo rectángulo, es igual a 180. A ver, con un despeje mágico me queda que A más B es igual a 90. Y esos 90 pueden estar repartidos de cualquier forma. Y pues se cumplen las siguientes razones. Trigonométricas. La razón llamada seno de un determinado ángulo, en este caso tomaremos el ángulo A, sería igual a la razón del cateto opuesto al ángulo, o sea, el cateto con el que no forma el ángulo, sobre la hipotenusa. De manera similar, el coseno de A sería la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, pero no menos importante, la tangente de A, la cual es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aparte del seno, coseno y tangente, también tenemos las funciones trigonométricas recíprocas, las cuales son cotangente, secante y cosecante. Y se les llama recíprocas ya que la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y si sacan todos los poderes del álgebra se darán cuenta de que la cotangente es igual a 1 sobre tangente. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y al igual que el caso anterior, resulta que es igual a 1 sobre coseno. Y pues podemos deducir que la cosecante es igual a 1 sobre seno. Ah, pero la cosa no acaba ahí, ya que una de las aplicaciones más importantes de la razón trigonométrica es la obtención de los ángulos a partir de un determinado valor de la razón. Y a esto se le llama arco de una razón trigonométrica. Entonces, si tenemos el valor de la razón, con ayuda de la calculadora podemos encontrar el ángulo. Pero ojo, acá un dato muy importante. Al estar hablando de un triángulo rectángulo, los valores que se le ingresen a la calculadora deben darme como resultado un ángulo agudo. Recuerden la propiedad que vimos al principio. Pero creo que esto lo podemos observar mejor con un ejemplo. Y para su solución utilizaremos el software GeoGebra, el cual cuenta con una interfaz visual que facilita la comprensión.